Hola, buenos días a todos. Para empezar, dar gracias a todos por permitir dar esta charla, que la verdad que en estas cosas yo aprendo casi más que todos ustedes porque, vamos, me obliga a actualizarme, investigar y para poder daros toda la información lo mejor posible. Bueno, para empezar, empezaremos con las definiciones. No me voy a explayar mucho. La displasia fibrosa, el tejido óseo se sustituye por un tejido fibroso anómalo por la mutación del gen GNAS, y si solo afecta al hueso, pues es una displasia fibrosa, y si tiene afectaciones de otros tejidos, como la piel o las glándulas endocrinas, pasaría al síndrome de McCune-Aldrich. La clasificación de displasia fibrosa se puede dividir en monostótica o poliestótica en función de la cantidad de huesos que se vean afectados. Y nosotros nos centraremos sobre todo en las manifestaciones orofaciales, ¿vale? Las principales suelen ser la deformidad facial, que puede provocar pues, problemas psicológicos y de autoestima en el paciente, y que puede precisar intervenciones reconstructivas grandes para solventarlas. Después también puede presentar dolor o sensibilidad ósea, implicaciones dentales e implicaciones funcionales que después veremos, ¿vale? En el síndrome de McCune-Aldrich la extensión suele ser mayor, acompañado de las alteraciones endocrinas que caracterizan este síndrome, y esas alteraciones endocrinas pueden empeorar el crecimiento óseo normal, o sea, empeorar el crecimiento óseo anómalo ya de per se. Y las manchas café con leche dermatológicas también pueden aparecer en la cara, que suelen respetar la línea media. En cuanto a la anatomía afecta, el hueso que más se afecta sin duda es el maxilar, nosotros llamamos complejo maxilar cigomático. En segundo lugar estaría la mandíbula, después el frontal y ya en orden de frecuencia los otros que vemos ahí. La prevalencia de estas afectaciones en el área craneofacial suele oscilar entre un 10 y un 25% en la displasia fibrosa monostótica, y a partir del 50% en la displasia fibrosa poliestótica. Vemos aquí un diagrama donde los huesos más afectos en la displasia fibrosa monostótica, y vemos que el cráneo se incluye en ella. Al lado es una reconstrucción ósea de imágenes por tomografía de una mujer adulta con un síndrome de McCune-Aldrich. Vemos pues, todos los huesos afectos que hemos descrito: el complejo cigomático maxilar en ambos lados, la mandíbula, vemos una lesión en ángulo mandibular, otra en sínfisis y también otra lesión en el hueso frontal. Uy. Y claro, evidentemente eso provoca que haya una deformidad facial. Lo primero que se nota es una asimetría, ya que las lesiones suelen ser indoloras. En casos muy graves, sobre todo en la displasia fibrosa poliestótica, puede llegar a lo que vemos en la imagen, una leontiasis ósea, en casos muy graves. Esto ya es difícil de ver. También se puede dar en otras patologías. Vemos que tiene la facie característica de un león, y además la deformidad se suele instaurar de forma muy temprana y las lesiones se establecen ya a los 3 años. En cuanto a las implicaciones dentales, son muy importantes porque afectan la salud y el desarrollo dental. Las principales suelen ser la maloclusión, ya que estas lesiones pueden provocar desplazamiento de los dientes. Después también hay un retraso en la erupción que puede provocar una oligodencia, que es menor cantidad de dientes, y también otra alteración característica es la taurodontismo, que es la relación entre la pulpa y la dentina a favor de la pulpa. Esto en principio no es un problema en sí, pero sí que conlleva dificultades, o sea, complicaciones en cuanto a las infecciones, porque al tener mayor pulpa se puede infectar con más facilidad cuando hay caries, y también tienen, pues bueno, aquí vemos que tienen menor raíz, entonces eso también puede complicar complicar las alteraciones dentales. Explicar también, sobre todo, que tienen alto riesgo de caries los pacientes con displasia fibrosa porque tiene una alteración en la formación del esmalte, y un hallazgo característico es la pérdida de la lámina dura, que eso, bueno, es aquí en la interfase se ve una lámina blanca que en la displasia fibrosa es característica y que se pierde.
Bueno, en las imágenes vemos que hay una de un paciente con una displasia fibrosa bastante severa que condiciona una maloclusión significativa. Vemos una mordida cruzada aquí anterior derecha. Vemos que hay un apiñamiento y rotación dental y que, claro, un desgaste muy significativo de las piezas dentales de la cara superior. Aquí en la radiografía panorámica de este mismo paciente vemos ya lesiones óseas de la displasia fibrosa, uno en el ángulo mandibular, otro en el maxilar y este curiosamente también presenta en el cóndilo, que se suele respetar en la displasia fibrosa. Vale. Y en cuanto a las implicaciones funcionales, van a depender mucho de dónde se hallan las lesiones óseas. Cuando se halla en el maxilar, puede provocar que se oblitere el seno maxilar. Vemos aquí un seno, bueno, la anatomía del seno maxilar, que es una cavidad de aire que está comunicada con la nariz. Y cuando hay lesiones que pueden obstruir el drenaje natural de ese seno, puede provocar complicaciones como la sinusitis. Realmente, si se oblitera todo con una lesión sólida, como vemos aquí en la imagen, tampoco provoca gran alteración, pero cuando se va haciendo la lesión puede ir cerrando poco a poco el meato y provocar esa sinusitis que después es una complicación que después el paciente sufre. También si las lesiones aparecen en el hueso maxilar, puede distorsionar y deformar la nariz, provocando obstrucción nasal y en ese caso también provocaría alteraciones de la fonación. Después, en otros huesos que pueden aparecer, puede ser en el hueso temporal, que provocaría problemas de audición. Aquí vemos la anatomía normal del conducto auditivo y aquí en la caja timpánica vemos que los huesos que se hallan son muy, muy pequeños y son muy delicados. Entonces, aunque vemos aquí en el TAC que la lesión de la displasia es poca cosa, cualquier alteración mínima puede afectar al funcionamiento de esta cadena de huesecillos, que es lo que nos permite escuchar. Otra zona donde se puede afectar la displasia, la displasia fibrosa es en el marco de la órbita. La órbita es una caja ósea donde se halla el ojo y el nervio óptico, los vasos y los músculos que mueven el ojo para poder seguir la visión. Entonces, aquí vemos una lesión en el hueso etmoidal, que afortunadamente la lesión se va hacia el seno etmoidal y no hacia la órbita, pero que podría ser perfectamente hacia el otro lado y comprimir las estructuras del ojo y condicionar pues, una visión doble o incluso si es más cerca de la fisura orbitaria, afectar el nervio óptico y perder la visión. Este cuadro, nada, es para que veáis que las lesiones no son fáciles de diagnosticar y que es un trabajo que no es fácil para los médicos cuando aparece una lesión y que ir descartando las diferentes patologías que conllevan otro tipo de tratamiento. En cuanto al manejo, la pirámide principal es el control del dolor, prevenir las complicaciones y los problemas estéticos. En cuanto al control del dolor, básicamente es con analgesia. De primera elección sería el paracetamol. De segunda elección habría que añadir un AINE según riesgo-beneficio, dependiendo de la duración de ese tratamiento para evitar pues, las complicaciones típicas de los AINES. Y si las lesiones afectan a algún nervio o hay un componente neurohepático, pues habría que añadir antidepresivos o gabapentina y pregabalina. Después estarían las terapias antirreabsortivas que podrían prevenir, bueno, manejarían también el dolor y también prevenir las complicaciones. En cuanto a esto, es bastante importante que después incidiremos, se usan principalmente bifosfonatos, aunque ahora hay terapias nuevas, pero el bifosfonato es la terapia principal en cuanto al manejo antirreabsortivo del hueso. ¿Qué pasa en la displasia fibrosa? Que como hay una formación anómala de ese hueso, el metabolismo óseo está acelerado y hay una dinámica acelerada del hueso que el bifosfonato hace que como que se congele y provoca que no se pierda hueso, pero tampoco del todo que genere de forma normal. Y eso veremos los problemas que puede dar a continuación. Después hay terapias complementarias con vitamina D para prevenir los déficits y fosfato.
pero el fosfato solo en caso de hipofosfatemia, no se da de forma profiláctica. En cuanto a la parte odontológica, es muy importante la salud dental, ¿vale? Vemos aquí diferentes tipos de manejo conservador odontológico y que parte desde la tratrectomía, que sería quitar el sarro, que eso lo hacen los higienistas dentales, que el sarro pues, suele ser el preludio de tener mala higiene y de las caries. Cuando sale una caries, si es una caries superficial, se pasa a hacer las obturaciones o reconstrucciones. Eso a pie o sea, popularmente se conoce como empaste, ¿vale? Se limpia la caries, se pone un empaste con composite y pum, hay que revisarse porque las obturaciones se pueden carear por abajo y eso es un costo pues de aproximadamente 70-80 euros, ¿vale? Y el diente sigue siendo el natural. Cuando la caries avanza y baja hasta la pulpa y hay una significativa afectación pulpar, ya pasaremos a tratamientos más caros y más invasivos, que sería hacer las endodoncias, que popularmente se conoce como matar el nervio, ¿vale? Entonces, esto ya depende de la cantidad de raíces que se haga y si se puede hacer o no, ya el tratamiento puede oscilar entre 200-300 euros. Y hasta aquí todo bien, porque sería mantener el diente. Y a partir de aquí ya vendrían las complicaciones para, sobre todo los pacientes con displasia fibrosa, porque tienen alto riesgo de caries y toman bisfosfonatos, ¿vale? Pasaríamos pues a los implantes. Claro, antes del implante hay que hacer una exodoncia. ¿Qué pasa? Que los dientes se anclan en el hueso y cuando se quitan, si están tomando bifosfonatos, como ya hemos dicho, impide pues la correcta regeneración. Y una cavidad contaminada, que entre comillas que es la boca, pues si no se regenera bien el hueso, no se regenera bien la mucosa que lo protege y da muchas complicaciones que una de las enfermedades que peor llevamos los maxilos, hay dos, son dos talones de Aquiles, y una es la osteonecrosis. Y suele ser asociado a la toma de bifosfonatos y cuando se hacen las exodoncias o implantes, no dejar un periodo de lavado prudente que es muy difícil de manejar y cuando se instaura ya después explicaré las implicaciones de ello. ¿Vale? Entonces se pasaría ya a los implantes, que pues, son costes de miles de euros para rehabilitar una pieza dental. Y si ha perdido hueso, pues se puede acompañar, o sea, se debe hacer previamente unas técnicas de regeneración ósea. Vemos que aquí se coge un injerto de hueso de otra parte, se pone una membrana, se cierra para que haya hueso para poner un implante. Y ahí ya el coste superaría ya muchísimo las del principio. Después hay tratamientos de ortodoncia que sirve para alinear en los casos poco severos, donde hay poca discrepancia entre la alineación de los maxilares y considerar que el ortodoncista debe considerar que esta estructura ósea de estos pacientes son más anómalos y igual implica mayor tiempo de tratamiento. Después, en cuanto a tratamientos quirúrgicos de la deformidad, se puede o sea, hay dos tipos. El contornado óseo, que bueno, sería remodelar o limar las protuberancias y los engrosamientos, que esto nos permite mejorar la apariencia sin quitar grandes cantidades de hueso. Después, las osteotomías y las osteoplastias serían para resecar total o parcialmente el hueso afecto en casos más severos donde hay una implicación funcional, sobre todo cuando afecta la vía aérea o problemas visuales y auditivos, como ya hemos dicho antes. Aquí vemos una imagen de una osteotomía de una lesión en maxilar. Se hace una incisión de Weber Ferguson modificada, se hacen unas osteotomías previamente planificadas para quitar pues, el crecimiento anómalo y después se hace un cierre. Por eso hay que valorar muy bien porque la cicatriz es considerable, aunque después se quedan muy estéticas. Y en cuanto después también entraría las cirugías reconstructivas. Si la resección ósea es muy importante, pues es necesario reconstruir la zona. Entonces se puede hacer injertos autólogos, o sea, de material propio o material sintético. Aquí vemos una reconstrucción hecha con peroné, que nos gustan mucho los maxilofaciales cuando la lesión es en mandíbula. Hay que quitar esa lesión con margen y poner un peroné que
Se coge el tercio medio, se lleva con su pedículo vascular y su tejido blando asociado, se pone una placa de reconstrucción y aquí se reconstruye pues, la mandíbula que se haya perdido. Va muy bien y después se puede poner implantes y rehabilitar los dientes. Pero es una cirugía mayor y delicada, no exenta de complicaciones. Después aquí vemos otro ejemplo que es un injerto de material sintético, que es una prótesis customizada de material que se llama PIC, ¿vale? Que se customiza en función del paciente. Se hace una, pues aquí se ve un Weber Ferguson modificado como anteriormente. Se quita toda la lesión del maxilar y se deja la reconstrucción con ese material. Que siempre que hay un material externo al cuerpo, pues tiene su riesgo de infección o de complicaciones. Es verdad que en cuanto a estos tipos, en cuanto a complicaciones de, de material exógeno, nos va mucho mejor que en otras partes del cuerpo, que puede ser la cadera o cualquier otro material de osteosíntesis que en la cara, la verdad es que somos muy afortunados y va muy bien. Después, para corregir las maloclusiones, si son significativas, entraría la cirugía ortognática, que es una palabreja un poco rara, pero que básicamente es alinear, bueno, corregir malformaciones esqueléticas corrigiendo los maxilares, o sea, la alineación de los maxilares, maxilar superior y el maxilar inferior, que es la mandíbula. Sirve para corregir las maloclusiones severas y restablece pues, la masticación y el habla. Mejora la estética y algunas apneas si es provocada por una retrognatia. Hay que tener en cuenta que esto no es venir y operarse ya, tiene que hacer una planificación muy precisa, con un tratamiento ortodóntico pre y posquirúrgico, que suele ser un año o más, para que después llegue el paciente en las condiciones para hacer un avance, para dejar la mordida ya lo más fino posible y después, si falta algo, pues corregir con una ortodoncia posquirúrgica. Se suele indicar para lesiones inactivas y hay que hacer un seguimiento muy estricto porque las lesiones pueden recurrir. Y una consideración especial es que estos pacientes pueden tener un mayor reto estético, porque, claro, no es lo mismo hacer un avance de una mandíbula normal que puede tener una lesión que si lo avanzas provoca una mayor deformidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para asociar otras cirugías a este tipo de pacientes. Esto lo explico separado porque también es un gran reto para los cirujanos maxilofaciales las indicaciones en ATM. La ATM es la articulación formada por el cóndilo mandibular, que hay pocas lesiones de displasia fibrosa ahí, pero el hueso temporal y parietal sí que puede tener alguna lesión y distorsionar la anatomía de esta articulación. La articulación principalmente nos permite la apertura oral, que se dice rápido, pero condiciona la higiene, el masticar y el hablar, incluso gesticular. Porque cuando hay desequilibrios en esta articulación puede generar tensión muscular y desequilibrio en la mordida, que eso el paciente lo puede sufrir y generar sobre todo dolores crónicos que es de difícil manejo. El tratamiento principal sería un manejo conservador con antiinflamatorios en analgesia, fisioterapia y férula de descarga, que en un 90% de los casos puede manejarse así. Después entraríamos con otras terapias que algunas van bien, algunas no van bien. Es muy difícil dar una indicación porque es la típica patología que tiene tiene muchos tratamientos, pero ninguno va del todo bien. Aquí vemos una tabla de lo complejo que es manejar todas las complicaciones orofaciales y la cantidad de especialistas que precisan para hacer un correcto seguimiento. Y en cuanto, para finalizar, las ideas clave, pues destacar que los maxilares suelen ser los más afectos, el maxilar superior más que el inferior, y que las lesiones suelen ser de crecimiento lento y no provocan dolor. Después, la simetría y la deformidad es lo primero que se ve, y en cuanto al manejo dental, la maloclusión y las caries son primordiales en el manejo. En cuanto al manejo, se suele decidir un manejo conservador durante las fases de crecimiento activo de las lesiones y la cirugía busca mejorar la estética y la función. Y es muy importante el seguimiento a largo plazo por el riesgo de reincidencia de las lesiones. Y las consideraciones especiales es que el riesgo de osteonecrosis por bifosfonatos. Es muy importante avisar al dentista o al maxilofacial de que se está tomando esa medicación
porque es que de verdad que esa es una complicación muy difícil de manejar y el paciente lo sufre y nosotros lo único que podemos hacer es ir quitando hueso necrótico y hacer un lavado de esa zona hasta que se delimita la lesión, porque cualquier lesión quirúrgica empeora. Y antibioterapia eh, con tratamientos que son largos. Después, el manejo hormonal, recalcar que la hipofosfatemia y el hipertiroidismo empeora las deformidades. Entonces, el manejo hormonal es importante para limitar el crecimiento de esas lesiones orofaciales. Y contar que la radioterapia suele empeorar, bueno, puede dar malignizaciones de esa lesión, entonces hay que hacer un buen diagnóstico para evitar tratamiento que no esté indicado, ¿vale? Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero poder aportar algo.